Muy buenas noches, ya estamos otra vez aquí en Viaje a lo Paranormal y lo prometido es deuda. Hoy tenemos un tema muy bueno. Hoy nos toca ver lo que son profetas y psíquicos. ¿Psíquicos? No, profetas y Mediums. mediums. Profetas y mediums. Así que pues primero, antes de empezar, vamos a vamos a presentarnos. Primero las damas. Vas, Mirna. Ahora sí te toca. Hola, buenas noches. Espero que les guste este programa y que nos estén acompañando durante la transmisión. Okay. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Edith y pues espero que les interese este programa. Sí, y un servidor no la llama. En un momento nos alcanza RIP y se enlaza con nosotros. Bueno, nos alcanza la llamada. Y pues vamos a empezar. Empezamos primero con las definiciones, ¿no? ¿Qué es un profeta? Exactamente, vamos a empezar con definiciones. Eh, Vamos a retomar lo que comenta la Biblia, aunque sea muy a grosso modo, de qué son los profetas. Ah, ellos mencionan que es una palabra hebraica que la Biblia ocupa y hay diferentes para llamarlos a los profetas. Uno de ellos es Nabi, Ose y Zoé. Los tres hablan de, bueno, se traducen como videntes. La más frecuente es Nabi y es el que habla con vehemencia bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado. La palabra profeta es griega y significa hablar en nombre de. Por lo tanto, un hombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es el que habla en nombre de Yahvé, en su voz viva en medio del pueblo, para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, tiene doble finalidad, anunciar y denunciar. Así que bueno, en la Biblia también hablan, los profetas también son llamados como guardianes del pueblo, centinelas de Yahvé. Son nombres de fuerte personalidad y espiritualidad. Son buenos siervos de Yahvé. eh, y bueno, aquí menciona cómo nace el profetismo y es un plan que menciona a Dios como una salvación. Siempre ha llamado a algunas personas a quien envió a su pueblo. Cuando hablamos de los profetas nos referimos a aquellos que dejan escritos su pensamiento y sus profecías y estos están constados en el canon bíblico. Y bueno, eso sería a grosso modo lo que menciona la Biblia de que es un profeta. ¿Qué características deben de tener? Eh, Se supone que es un llamado de Dios. Esa llamada reviste al profeta de una misión, que es ser la voz de Dios. Esa llamada nace siempre en una experiencia fuerte de Dios, o sea que ellos siempre tienen primero una visión. La misión trae consigo contrariedades y cruces, pero como es los, ¿cómo se le llama? Las marcas que pueden tener en su cuerpo, Estigmas. las estigmas, Ah, todo eso está ahí mencionado, ¿no? Bueno, las características que tienen estos profetas. ¿Cuáles son esos profetas que están mencionados en la Biblia? Son cuatro mayores que se llaman Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay 13 menores eh, que mencionan aquí, que se llaman Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruch. Bueno, ¿por qué hago mención de todo esto? Porque sí. según la Biblia menciona que los únicos profetas que están en,
pues no, ¿cómo se llama? Marcados en el mundo, son ellos únicamente. Los que están fuera de este contexto, ya hablamos de personas que son mediums, que son o que son charlatanes, como se menciona ahí. Y bueno, de ahí pues ya desplegamos en los siguientes puntos, ¿no? Sí, ahora, ¿qué es un medium? Un medium es una persona que trae mensajes a aquellos que están al otro lado. Quiere decirnos que siguen vivos. Se manifiestan Ajá, alrededor de personas por ajá. colores, flechas, espíritus. Y el medium es el canal que utilizan para poder comunicarse con ellos. Ahorita vamos, Oh, a lo largo del programa pues vamos a ver algunos mediums y ujú. las características, bueno, no las características, más bien la peculiaridad que tuvieron cada uno de ellos. Porque tengo yo, bueno, vamos a hablar desde los que solamente comunicaban una persona, los que comunicaban doctrinas de Dios, de dioses o de supuestos maestros. Tenemos mediums de personas que han sido asesinadas y que solamente así se logran resolver sus propios casos. Y tenemos los mediums famosos o los mediums que son tanto del Vox Populi como de los presidentes, que también van junto con pegado siempre el tener un medium junto con la presidencia. ¿Quién sabe por qué? Uno diría que conforme vamos avanzando en el tiempo, debería de ser menos y al contrario, es más. Ajá. Ok, ¿quién quiere empezar? ¿Lo empezó? Empiezo con la primera. A, a ver. Vamos a empezar con algo muy bueno. Vamos a empezar con Noreen Rainier, que le llaman la detective psíquica. De hecho, ella misma se Ajá, autodenomina la detective psíquica en su página de internet. Sigue viva todavía. Y afirma ajá, haber trabajado en casi 600 casos en Estados Unidos. Y de esos 600 casos, casi la gran mayoría resueltos. Hay una leyenda, ahora bueno, no hay una leyenda, más bien dentro de su página de internet, ella dice que ha colaborado tanto con el FBI como con la policía. Aunque el FBI y la policía pues permanecen neutrales porque no desmienten ni tampoco afirman que no es cierto. Pues el caso de esta medium ajá, es que ella ha sido una herramienta muy importante para poder resolver estos casos. De hecho, ella dice que ella es a la última persona que llaman cuando ya no tienen pistas para seguir investigando o simplemente que pierden el rastro de a quien están investigando en casos de asesinatos. Inclusive en el programa de Discovery Science hicieron un capítulo en su honor llamado Clarividentes, en este capítulo resuelve el caso de un asesinato en Nueva York con las pistas proporcionadas por esta medium que se llama Noreen Rainier. Y bueno, ajá. esa es la primera. Ay, ya, vaya, qué interesante. Pero es lo raro, y sí, o sea, muchas veces la policía nunca va a aceptar que acepta la ayuda de una vidente, o sea, o de una medium. Nunca lo van a aceptar. Así es. Sí, no, de hecho, como sabemos, ahora sí que lo, lo parasi- el tema parapsicológico y la ciencia pues no están, pues están medio peleadas. O sea, uno no va a dar pie a otro. Así como hay cosas que la ciencia no puede resolver, hay cosas que estos sí logran resolverlos que la ciencia no puede. Que caso es lo mismo. Y bueno, ahorita que estaba hablando de esto, me acordé, por ejemplo, de los saoris. ¿Saben qué son los saoris? ¿No? No, ¿qué es? Los saoris ¿Qué son? o radiestesias son personas que, por ejemplo, localizan agua con varas de radis, ¿no se llaman? Radiestinesia. Radiestesia. Y esas personas pues localizan, bueno, originalmente se utilizaba para localizar agua. Ya después usaron Ajá, otros métodos. Bueno, otros métodos y otras finalidades. Ya usaban esas mismas varas para poder localizar oro y metales y piedras preciosas o simplemente localizar personas.
al igual que, así como son los saoris, también hay personas que, por ejemplo, utilizan los péndulos, que de alguna Ajá. forma dicen que es parte de... Bueno, ahí está también igual dividido. Unos dicen que el péndulo en realidad lo mueve un espíritu. Otros dicen que en realidad es el movimiento de las energías de un mismo cuerpo. Y también usan ese instrumento para poder localizar materiales, elementos o agua también, o personas. Sí, de hecho la definición de Saori es una persona que tiene el don de descubrir lo que está oculto, especialmente corrientes de agua, bajo tierra y depósitos de minerales. Sí, se basan en lo que es lo mineral y el agua. Así es. Y bueno, ya hablamos de la primera medium. Ajá. Vamos a hablar de otra. Vamos a hablar de Alice Bailey, la canalizadora de los sabios. Se le llama así, esta es una medium británica que vivió entre 1880 y 1949. Es autora de más de 15 libros y múltiples artículos que regularmente hablan sobre qué es un ser medium y sobre la doctrina de un espíritu que decía que le hablaba a ella, al cual era el maestro Tuwalkul, que de hecho en los Ajá. libros lo marcan como Deka o el tibetano. Y esta medium lo que hacía es que pues publicaba todo lo que les decía este espíritu. Y este espíritu pues era una persona que daba doctrinas sobre curación, astrología, chakras. Era un espíritu hinduista. Ajá. Y es muy curioso que un espíritu hinduista se canaliza a través de una medium británica. Sí. Y esta medium, pues, ahora sí que por medio de... usó más bien este espíritu a esta medium como portavoz. Ahorita que estaba hablando de... Vaya. Ahorita que estaba hablando de esto me acordé de... ¿Cómo se llama? Francisco y Madero. Así es. Ajá. Que él también fue un medium. De hecho, él formó una asociación, bueno, era parte de una asociación que se llamaba Espíritas. Y estos espíritas Ajá. lo que hacían era que, bueno, pues eran también mediums y personas que manejaban una doctrina de, ¿cómo se llama? De hacer todo por el bien. De hecho, la historia de Francisco Madero, cuando se convirtió en espírita, es muy curiosa. Porque antes de irse a París, ¿sí, no? Así es, él estudió en Europa. Él estudió en Europa. Todos sus estudios fueron en Europa y por eso él estuvo tan metido en esta situación de los espiritistas y de los mediums, porque estuvo en la crema innata del nacimiento de los espiritistas que fue en Francia y parte en Inglaterra. Así es. Ah, vaya. De hecho, Francisco Madero era como un nini cualquiera de los de aquí, actualmente. Y se fue allá y regresó con una ideología muy diferente. Empezó por dejar de fumar, dejar de tomar, empezó a comer sano, porque era lo que le indicaba el espíritu guía que le hablaba. Y bueno, ¿cómo le hablaba a Francisco Madero este espíritu guía? Pues hay un tipo de mediums que se les llama escribas o escritos. Ah, Y, ajá. y estas personas lo que hacen es que cierran los ojos, se concentran y empiezan a rayar sobre un cuaderno, y sobre el cuaderno se van formando palabras, se van formando imágenes, se van formando dibujos, y estos dibujos los representan ellos y es como consiguen los mensajes de estos espíritus que prácticamente los están usando de portavoz. Pues Francisco Madero era un espíritu y esto era lo que hacía. De hecho, fue tanto... Bueno, es un pasaje de Madero que está un poquito oculto, porque inclusive Ajá. él formó aquí una escuela de parapsicología. La cerraron y ahorita ya tiene otro nombre, pero sigue haciendo los mismos estudios. Y él quería que esta doctrina la hicieran a nivel, como si fuera educación básica, porque lo que Sí, sí, plantea, sí. porque lo que planteaba era formarse como un ser humano bien,
para poder avanzar y sin tener bueno, sin tener ninguno de los pecados de la avaricia, la codicia, o sea, simplemente estar bien con uno mismo. Pero quería hacerlo a través de este tipo de doctrina que adoptó allá. Pues no se dio, y lo único que pudo hacer es crear esa escuela, y esa escuela actualmente sigue vigente, de hecho todavía sigue en función, y es la Escuela de Estudios para Psicólogos de México. De hecho se encuentra en la Roma, ¿no? En la Roma, así es. Ah, ya. Y bueno, ese es un pasaje como que medio oculto de Francisco de Madero. Bueno, Sí, fíjate que es porque yo no sabía eso de él, ¿eh? Sí, es bastante interesante porque el hecho de Sí, que haya entrado a la presidencia, de hecho, por eso tuvo muchos, ¿cómo se llama? Mucha gente que estuvo en contra de él porque quiso cambiar sus enseñanzas doctrinales, las quiso apegar para la escuela, ¿no? Y sí, ajá. se ganó muchos enemigos por esa situación. sí, tuvo varios seguidores después de él, porque de hecho él no era el único espíritu que había aquí en México, había varios. Y de hecho de los que quedan son los que manejan esa escuela. Ajá. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de Alice Bailey, pues me dio, como les digo, me acordé de esta historia de Francisco Madero, que creo que ya la habíamos dicho antes, pero es interesante. Y Ten- bastante interesante. Así es. ¿Tú qué historia tienes, Mirna? Ah, mira, yo, lo que estuve checando, investigando, es de una medium o vidente Ajá, que se llamaba Bababanca. Ella era una clarividente y medium. Aparte, ella era una curandera. Ella nació en un poblado pequeño, en la República de Macedonia, y murió en 1900, no, el 11 de agosto de 1996. Vanga era ciega y ella decía que sus habilidades que tenía, que al quedarse ciega, se le presentaban criaturas invisibles, pero ella no podía explicar bien su origen de esas criaturas invisibles, pero después dijo que eran espíritus que se le presentaban para decirle, para anunciarle lo que iba a suceder a lo largo de los años. Algunas de las cosas que Bababanga dijo es que todo eso que los espíritus le presentaban frente a ella era como una película, pero ella quedó ciega y tomó y empezó con esas habilidades cuando un pequeño tornado la levantó ahí en su pueblo, que era muy raro que hubiera tornados ahí, y la arrojó 400 metros y sufrió el accidente y quedó ciega. Ella quedó ciega después de eso. Gradualmente fue perdiendo su vida. De las cosas que ella había, le presentaron los espíritus, le habían anunciado, una de ellas es perdón, la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Ella, ella dijo, los hermanos americanos van a salir heridos por dos pájaros de hierro. Y eso lo dijo 15 años antes de la caída de las Torres Gemelas. Han sido varias cosas que ella que ella dijo. Ella también comentó que los espíritus le habían dicho el inicio y el fin de la Segunda Guerra Mundial, del hundimiento del submarino ruso y de la muerte de Lady Diana. Todo eso que ella dijo fue mucho tiempo antes de que sucedieran los acontecimientos. Al pasar todo eso, mucha gente se quedó así de, ¿cómo
combustible. La llevaban como si estuviera loca. Pero al ver que se habían pues sí, se habían hecho realidad todas las predicciones que había dicho, ya no la tacharon de loca, sino que ya le tenían respeto a ella. No, y según ella, ¿cuándo se supone que nos va a cargar al chamuco? El payaso. Payaso. Pues para eso ella dice que va a ocurrir hasta el año 3050, que es el fin del mundo. Ah, ya pues, me voy a morir primero. Bueno, No te preocupes, yo también. sí, entonces no hay problema. Tú, vamos a seguirnos tomando el mezcal. Sí. ¿Y de las más cercanas las tienes? La más cercana fue esa, después de la de las Torres Gemelas, que eso fue lo que ella fue casi lo último que predijo que se hizo realidad. Pues ella dice que en el año 2030 va a haber una gran sequía. 2030. Y después, en el 2030. Sí. De hecho dice que en el 2018 China se convierte en ¿qué? En la En nueva. una En nueva la potencia mundial. Pues no está tan perdida, porque ya, En la sí, o sea, no está tan en perdida. la primera, sí. Y también sabes cuál fue, de que ella dijo que en el año 2016 los musulmanes iban a llegar a Europa. Pues Y eso date cuenta lo que está sucediendo. sí, Está llegando mucho, a Europa, mucho musulmán. Así es. sí. Uh-huh. Bueno. Paréntesis. Hola Rip, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo estoy escuchando. Perdón por llegar tarde. Ah, no te preocupes. ya, ya nos, ya, tu club cotaclama. Sí, pues bueno, yo tengo otra vidente. No es Babayang, pero igual. Por ahí va. Se llama Jean Dixon. De hecho, le llaman la vidente del Capitolio. Ajá. Y esta persona, entre otras cosas, predijo en su momento la muerte de los Kennedy, la de John Lennon, la de Marilyn Monroe. Y ha tenido varias predicciones en torno a la Casa Blanca. De hecho, la Casa Blanca la tiene como que muy, muy cercana a ellos por estas pequeñas coincidencias que tuvo en su momento. Lo interesante Ajá. de esta vidente es que todo esto se lo hacía llegar un espíritu guía también. Y ese espíritu guía que tenía era muy chismoso, pero era uno de los... Bueno, no se sabe a ciencia cierta, pero según ella, era uno de los habitantes de la Casa Blanca, el que le decía todas estas cosas. Ajá. También ha tenido predicciones fallidas, pero son más las acertadas que las fallidas. De hecho, la última que tiene habla sobre la presidencia de Donald Trump y sobre el grupo económico que viene fuerte. Y es la que ahorita se está cumpliendo en su profecía. Estamos hablando de una persona que todo esto lo publicó en 1969. Y bueno, esta es la vidente del Capitolio. Sí. Ajá. Okay, ¿alguien más Vaya. Yo tengo una pregunta. Bueno, no una pregunta. Ustedes saben cómo... Bueno, ahorita estamos viendo que la mayoría de los medios es por un espíritu guía. Ajá. Y que los profetas regularmente son por sueños, visiones y también igual por un espíritu guía. Pero por ejemplo, los que no tienen espíritu guía, ¿ustedes se han dado cuenta de cómo es como adivinan? Por ejemplo, estaba viendo que hay muchos medios de adivinación. De hecho están al alcance de todos, pero no todos lo pueden interpretar. Era lo que me decía Ajá.
Es como lo que me decía un maestro hace años. Digo, todos leen la ley, pero no todos la interpretan como debe de ser. Me imagino que Ujú. aquí ha de ser algo muy similar. Porque para los Ajá, métodos de adivinación está el horóscopo y la astrología. Que no dudo que más de, por lo menos el 90% de todos los que nos escuchan, en algún momento de su vida leyó su horóscopo y se la creyó. ajá. Y díganme quién no, a fuerzas. Y sí, fíjate que eso sí es cierto, ¿eh? Sí, a mí sí me pasaba de que ya era de comprar el periódico y correr a ver qué hora qué iba a depararme el destino, ¿no? Que si me iba a pasar esto o que si iba a tener dinero, obtener un trabajo, o sea, dependía y hasta el color, ¿no? De qué color tenías que vestirte para atraer esa suerte o